Saludos cordiales, un fuerte abrazo desde México en un espacio más de conversaciones generativas, donde siempre reiteramos que tenemos el propósito de hacer una devolución, de generar conocimiento o bien una reflexión, tal y como lo hemos venido haciendo en cada uno de los espacios que hemos manejado y como son los que vienen en el futuro. Siempre son temas de mucho interés, de interés común, profesional, técnico, de lo que nos sucede día a día, pero también de esas grandes reflexiones con respecto al desarrollo social, y desarrollo social tiene que ver con educación. Nunca nos podremos cansar de hablar de educación. Educación es un pilar para que los seres humanos podamos salir adelante, y hoy el tema es perspectivas en la formación de quienes en algún momento nos dedicamos a ejercer esa vocación maravillosa, esa pasión que es formar a otros seres humanos. Quiero agradecerle el tiempo y el esfuerzo a un gran profesional quien hoy nos va a acompañar para conversar sobre este tema desde Venezuela, desde la tierra del sol amada, Maracaibo, el estado de Zulia. Y pues hay muchos temas que hablar con Wender Trujillo, quien es un consultor pedagógico, pero además es docente. Así que pues como docente yo voy a hacer silencio porque vamos a quedar en manos de alguien que sí nos va a compartir muchas de sus experiencias. Y algo que quiero destacar antes de darle el pase a Wender desde Maracaibo es que en las conversaciones que hemos tenido es evidente la pasión y el compromiso por este tema. Es una vocación total, pero no solamente lo que él transmite a partir del aprendizaje, sino su propia investigación. Y de eso también vamos a hablar con algunas propuestas que él tiene desde su propia autoría. Así que buenas noches, Wender, saludos hasta Venezuela. Muchísimas gracias, buenas noches, Manuel. Saludos hasta México y saludos a todos los que nos observan esta noche de hoy. El día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que son las perspectivas generales de la formación docente, ya sea en Latinoamérica y en el mundo. Vamos a tratar de hacer una presentación que sea lo más trascendente posible, por lo tanto vamos a hablar del panorama del pasado, la actualidad y qué podríamos esperar en el futuro dentro de este tema que es cada día más importante, como situaciones que estamos discutiendo el día de hoy. Para iniciar con lo que es la discusión con respecto a lo que son las perspectivas con la formación docente, tendríamos que hablar de lo que es el docente ideal. Tendríamos que hablar de lo que es el profesional de la educación en sí, cuál es su esencia. Particularmente lo que los norteamericanos consideran como la filosofía de enseñanza, plantea un conjunto de métodos o de herramientas o de características que hacen parte de sí como profesionales de la educación. Es eso lo que yo he querido plantear con mi proyecto personal, crear una marca al docente, cómo este deba trabajar. Es por eso que planteé 6 características esenciales que, para mí, a mi criterio personal y basándome en mi experiencia como docente, formador y supervisor, son indispensables para todo profesional de la educación. ¿Cuáles son estas? Didáctica, tener los conocimientos, dígame, didáctica, tener los conocimientos y recursos necesarios. No, adelante. Tener los conocimientos y recursos necesarios para poder enseñar e instruir. Los conocimientos que son indispensables, se debe ser experto en el área que se enseña. Una buena competencia tecnológica, las capacidades de adaptarse a las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como los recursos modernos, que también hace parte de lo que es la tecnología en general. El liderazgo, ser capaz en general, poder influir sobre las decisiones que toman los demás o sobre el camino que estos quieren tomar con respecto a los objetivos planteados. El desarrollo personal, que es indispensable para ser un profesional óptimo en cualquier área, y la empatía, la capacidad de entender al niño, al adolescente o al adulto, al profesional en formación, como ser humano y entender sus sentimientos, así como los sentimientos propios. Como planteaba Rita Pierson, formadora y educadora muy importante en Estados Unidos, tristemente falleció el año pasado, si la mente no me falla. Educar en general, la educación se basa realmente en las relaciones humanas. Nosotros no podemos enseñar, no podemos instruir si no existen emociones de por medio.
si no existen sentimientos, si no está la capacidad de poder movilizar a la gente con base en una idea, pensando en un fin común. Es por eso que considero la empatía, el liderazgo y el desarrollo personal como tres áreas tan importantes como la tecnología, la didáctica y los conocimientos, que deben ser parte del quehacer diario de todo profesional que esté en formación. Eso es para mí el perfil ideal de todo docente. Es todo lo que un docente debería tener a nivel general. Vamos a ver, vamos a ir desmenuzando un poquito cada una de estas, tal vez con algunos ejemplos. Antes de entrar en este detalle, ¿cuál es a nivel general tu concepto del contexto educativo? Vamos a hablar de perspectivas de la formación del profesional en educación, como podríamos hablar de muchos otros profesionales, pero siempre hay contextos. Tu juventud no permite recordar tal vez los contextos del pasado. En mi caso, en Costa Rica recuerdo maravillosos maestros de primaria que fueron formados en una escuela normal, que era universitaria, de un promedio de 3 años, donde no existían licenciaturas ni maestrías, y las generaciones que de ahí salieron y que fueron forjadores de grandes personas, fueron estos maestros. No con esto le quito el mérito a los actuales colegas, pero eso nos ha hecho pensar que la misma crisis mundial de valores y otras cosas ha llegado a la educación. Entonces hemos encontrado también temas de vocación, temas de competencias, temas de formación docente, todo esto en un contexto. ¿Cuál es tu percepción o tu criterio como consultor pedagógico del contexto de la educación hoy? Y luego vamos al perfil ideal. Por supuesto. Bueno, en general, la problemática que podríamos plantear, o mejor dicho, el paradigma, no es un problema en sí, es un paradigma, es que la sociedad moderna es muy distinta, es muy cambiante, es muy, digámoslo así, divergente. Estamos hablando de ya personas que trabajan con un esquema de pensamiento distinto, estamos hablando de jóvenes que se formaron de manera distinta, estamos hablando de jóvenes que a nivel personal viven en otro entorno. Entonces, ya de por sí, aquello que un docente se encuentra cuando entra a un aula es diferente, ya cambió, ya es otra cosa. Y esto es uno de los principales, digámoslo así, es una de las principales situaciones que nos encontramos todos al momento de entrar a un aula de clases. No estamos seguros de qué nos podemos encontrar. Quizá en el pasado, es lo que la teoría nos ha podido dejar en general, en psicología y en educación, en pedagogía, se plantea que se conocía muy bien el público. Hoy en día ya no es tan conocido. Hoy en día es indispensable realizar un análisis prepedagógico, entender, ok, voy a dedicar una clase o una semana a conocer a quién estoy enseñando y después es que voy a empezar a escoger un método, a establecer estrategias, porque tenemos un público muy cambiante. Ese es el primer lado, esa es la primera área. Puesto que si bien la formación actualmente, hablamos mucho del docente del siglo XXI, como planteaba un maestro, colega mío, muy bueno de matemáticas, realmente se habla muy poco del estudiante del siglo XXI. Y el estudiante del siglo XXI representa nuestro contexto como enseñantes en la actualidad. Es por eso que los estudiantes hacen parte del principio general de este contexto. Ahora, ¿cuál es el segundo gran elemento que debemos tomar en cuenta a nivel contextual con respecto al quehacer docente? Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La nueva, digámoslo así, el nuevo entorno que tienen nuestros jóvenes hoy en día, nuestros jóvenes en las universidades, en los colegios y en las instituciones educativas de preescolar y inicial. ¿Qué sucede? Hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto indispensable. Los jóvenes, antes nosotros planteábamos hace pocos años lo que eran las nuevas tecnologías de la educación o las nuevas tecnologías de la comunicación. Sin embargo, no son nuevas, no tenemos una novedad. Para un joven de esta comunidad o de esta sociedad actual, eso no es una novedad porque desde que él nació está en contacto con la tecnología. Entonces, ¿cómo el docente puede adaptarse a esto? ¿Cómo yo puedo seguir escalando y tomar el ritmo que tienen los estudiantes hoy en día para yo adaptarme a su contexto actual de aprendizaje? Porque hoy en día ya no se habla tanto de enseñanza, sino de aprendizaje. Y el aprendizaje se ve desde el enfoque del estudiante, no desde el enfoque del docente. Finalmente, como tercer elemento principal de este contexto que estamos estableciendo alrededor de lo que son los profesionales de la educación, se debe tomar muy en cuenta también
qué factores inciden dentro de las instituciones donde yo trabajo, dentro de la calidad de mi trabajo. ¿Cuáles son los recursos de los que disponemos a nivel educativo? ¿De qué recursos se dispone en mi país y de qué recursos se dispone en mi institución? No todas las instituciones disponen de los mismos recursos. Por lo tanto, es crear un balance entre una formación que les dé a estos estudiantes del siglo XXI una formación óptima para que puedan desarrollar sus competencias y para que éstas les sirvan en el futuro, y al mismo tiempo crear una formación que se adapte a las necesidades específicas de la institución, programas curriculares, recursos disponibles, economía, entre otros factores. Esto sería el contexto general en el que nos vemos envueltos el día de hoy. Muy bien, y el perfil de ese educador ideal, ese maestro al que aspiraríamos llegar todos como alumnos o incluso como docentes, ¿qué me podría estar faltando como educador bajo el perfil idóneo que planteas? Perfecto. Como había planteado antes, existían estas 6 características que yo establecí: didáctica, conocimiento sobre el tema, tecnología, liderazgo, desarrollo personal y empatía. Sin embargo, si quisiéramos establecer todos estos o envolver todos estos en una sola rúbrica, ¿ok? En un solo grupo, diría que podríamos llamar a este grupo, como yo siempre lo he planteado, flexibilidad. Todo docente y profesional en la actualidad necesita flexibilidad. Flexibilidad para entender los sentimientos de otros, flexibilidad para poder adaptarse a nuevos contextos de trabajo, flexibilidad para entender que no siempre lo que está muy bien planificado o lo que siempre se ha hecho de una manera específica va a funcionar. Estamos hablando de una sociedad moderna en la que debemos adaptarnos a cambios que son muy constantes, que son muy veloces. Es por esto que para mí ser flexible es una de las bases esenciales de los docentes modernos. Ser capaz de adaptarse a nuevos contextos, a nuevas situaciones, aparte de los elementos que ya había planteado. Ser muy bueno en estrategias de enseñanza, disponer de muy buenos recursos a nivel didáctico, tener muchos conocimientos sobre lo que se está enseñando, una buena competencia tecnológica que te permita seguirte actualizando a medida que la tecnología avanza, muy buen liderazgo o un estilo de liderazgo que se adapte a tus alumnos, desarrollo personal y empatía. Estos serían en general las competencias generales de un docente actual en una educación del siglo XXI. Cambian, por supuesto, los contextos, cambian de países. Si hablamos de Finlandia y hablamos de otros países en América Latina, por supuesto, encontramos diferencias. Pero vamos a ver, de forma muy general, ¿de cuáles normalmente carece el educador que no vienen con la formación universitaria, que tiene que ir a buscar después, si es que no se la han incorporado en el plan de formación? Perfecto. He hecho un pequeño estudio preparado para esta conversación, este encuentro que tenemos el día de hoy, sobre los planes de formación docente en múltiples países de Latinoamérica. Trabajé particularmente con Venezuela, mi país, donde he estudiado muchísimos modelos de educación, México, Ecuador y Perú. ¿Qué encontré? Existen 3 problemas esenciales. Primero, los programas de ingreso universitario son poco exigentes, son muy flexibles, por lo tanto no se está evaluando un perfil de competencias de una persona que esté aspirando a ser educadora. Simplemente que no hay suficientes filtros. Se deja entrar a cualquier persona a una carrera de educación sin estar seguros si este cumple con un perfil óptimo para poder adaptarse a esta carrera. Como si eso no fuera un problema, diciéndonos que, bueno, cualquier persona en el camino podría mejorar si quisiéramos plantearlo de una manera más personal, más emotiva. Sucede un problema particular a nivel de programas. Existen 2 tipos de programas generales en estos países y en Latinoamérica. Tenemos la educación general, las personas que estudian educación, ya sea preescolar o a nivel de secundaria, o en países como Chile, que se estudia la educación de manera global. Y después tenemos países donde la educación se estudia también por menciones, como es el caso de Venezuela y en algunas universidades en México. ¿Qué sucede en particular con estos casos particulares? Profesores que son formados para la secundaria y para la formación universitaria, y que, aparte de tener un complemento docente muy amplio, también tienen una mención, también tienen que especializarse en un área. Lo digo porque yo hago parte de este rubro y me he dado cuenta de los problemas desde adentro del mismo. Yo me formé en educación, mención idiomas modernos, una de las universidades más grandes de mi país, en la Universidad del Zulia, y me he dado cuenta que cuando se cubre mucho contenido a nivel técnico dentro de la mención, se cubre muy poco a nivel pedagógico.
Nosotros carecemos de mucha formación en psicología del aprendizaje. Cuando nuestros docentes se gradúan, tienen muy poca capacidad para comunicarse con sus alumnos, tienen muy poca capacidad para atender necesidades específicas. Ese podría ser un problema. ¿Cuál es el segundo gran problema? Que aplica incluso para las personas que estudian educación en general en los países ya planteados. No existe formación en el uso de las tecnologías. Un problema que viene desde antes de la pandemia, Manuel. No estamos hablando únicamente de la enseñanza virtual, de hacer un live, de dar una clase a través de un sistema de mensajería, no. Estamos hablando de la integración de la tecnología dentro del aula. Ese rubro, esa parte específica que hace parte importante de nuestros programas en la actualidad, realmente no existe en la formación universitaria. Y más adelante tampoco existe una formación en lo que es educación a distancia, lo que nos ha llevado a ciertos retrasos de los que hablaremos más adelante en esta situación de pandemia. Finalmente, y lo que me parece más importante, existe muy poca formación en lo que es desarrollo personal. Los programas de educación, incluso los que yo considero tienen mejor calidad, como los de México, que me parecieron bastante pertinentes, tienen muy pocas materias orientadas a lo que son las emociones, el desarrollo psicológico o cognitivo de los niños, el desarrollo personal del docente como ser humano y como persona. Situación que podría llevar a problemas dentro del aula, problemas que yo he visto en mi experiencia como supervisor docente. Nunca deja de aparecer, por ejemplo, un profesional, un colega, que en el momento que entra al aula establece una dictadura. Dice, aquí mando yo, y yo soy el líder y yo soy el jefe. Es muy común, es algo muy tradicionalista. Sin embargo, muchas veces puede provenir también de una falta de cierto desarrollo personal. ¿Okay? No se ha estudiado lo que es la empatía y por lo tanto se desea dominar. Estos son el tipo de problemas que pueden desarrollar o que han desarrollado los programas de educación en la actualidad en Latinoamérica, que si bien pueden ser muy buenos en muchos casos, tienen ciertas deficiencias a nivel de currículum o a nivel de actualización. Muy claro, temas muy interesantes. Normalmente nos enfocamos en la formación del docente en herramientas, en algunos casos pedagógicas y técnicas, pero también muy valioso el tema de crecimiento personal, o sea, empoderar al docente como un ser capaz de ser empático y muy propio de esa actitud. Aquí entró alguien que dice, yo soy el único y el resto callan, ¿no? En temas del aula. Muy bien, muy bien. Adelante. Perfecto. ¿Qué sucede ahora después de que tú terminas tu carrera universitaria? Eres docente. Vamos a ver entonces qué sucede. Si nosotros nos podemos estudiar, hablo del caso de Venezuela en particular porque es donde tengo más colegas y es donde he podido realizar estudios de campo en el área, te das cuenta de un problema esencial. El docente estudia, el docente se forma en las universidades en un programa de pregrado en educación con una mención específica o de educación en general, ya sea integral o secundaria. Salen de lo que es la universidad, no tienen experiencia enseñando, tienen cero experiencia dentro de un aula de clases, puesto que cada vez, a medida que avanzan las crisis a nivel mundial, los programas tienen menos actividades prácticas o menos prácticas profesionales en sí. Son muy pocos los programas de educación que encontré haciendo mi investigación que poseían prácticas profesionales amplias. La mayoría trabajaban con simulación. La simulación no es suficiente. ¿Qué sucede cuando ingresas al aula de clases y tienes a un grupo de niños o de adolescentes muy grande, muy amplio, donde no los conoces, donde no sabes sus nombres ni siquiera? ¿De qué manera te debes comunicar con ellos? La formación docente trabaja muy poco lo que es el manejo de grupos, trabaja muy poco lo que es la comunicación y el lenguaje en general. Sí existen las materias, sí existen los programas, pero estos no están adaptados a la situación docente, sino que son presentados de manera general. Entonces, ok, ya terminé mi formación, aprendo sobre la marcha, que es lo más común. A medida que la experiencia me va dando estrategias, yo las voy utilizando y voy creciendo profesionalmente. La formación continua, la actualización. Hace ya 10 años que me gradué, poniendo un ejemplo, y sigo dando clases como daba hace 10 años, que en ese entonces me funcionaba muy bien. Sin embargo, últimamente los niños no me prestan atención, ya las cosas no funcionan de la misma manera, les muestro un video, ya no se emocionan como antes, ya no es la misma respuesta a esos estímulos. Tengo que actualizarme, tengo que buscar maneras de ir más allá. ¿Qué sucede? Son muy pocas las instituciones en Latinoamérica, Manuel, y te lo digo con seguridad porque realicé un estudio de mercado antes de comenzar mi proyecto personal.
que se dedican a la formación docente individualmente. Tienen que ser las instituciones universitarias que ofrezcan actualización o las instituciones educativas con sus profesores con mayor experiencia e investigación que también la realicen. Sin embargo, existen muy pocas instituciones que estén dedicadas a formar y actualizar docentes. Es de ahí de donde nace mi marca personal, ¿no? ¿Qué sucede entonces si existieran profesionales que estuvieran capacitados específicamente para formar a otros profesionales en educación? Es una cosa poco común, pero es algo de lo que carece la educación en la actualidad. Tenemos docentes que realmente no tienen muchas herramientas para trabajar y necesitan tener una formación o una supervisión, un seguimiento constante sobre la marcha a medida que aprenden. Porque si no, a lo mejor vamos a hablar, bueno, más adelante también tocaremos ese tema cuando les dé mi presentación de propuesta para una clase ideal. Existen las aulas de alto desempeño y las aulas bien gestionadas. Una aula donde todo el mundo está callado y hace silencio y me observa puede estar bien gestionada, pero no es un aula de alto desempeño, porque que me estén prestando atención no garantiza que están aprendiendo. ¿Cuál es el problema de este? Hay docentes que piensan, bueno, ellos están haciendo silencio, me están prestando atención, por lo tanto soy un buen profesional, soy un buen profesor porque los niños no gritan, los niños se portan bien, pero realmente no funciona de esa manera. Existen muchos procesos más complejos que se deben tomar en cuenta y es por eso que muchos profesionales consideran que saber explicar muy bien es más que suficiente. Es ahí donde vuelvo con mis dichos que siempre saco de mis grandes mentores o colegas, es que explicar es nada más el primer paso para ser un buen educador. Faltan muchas cosas más para poder llegar hasta ahí. Por lo tanto, tenemos una formación universitaria incompleta y una formación continua que si bien existe, es difícil de encontrar. Los docentes no tienen al alcance de su mano programas de formación. Los ministerios de educación ofrecen muy pocos programas de actualización. Diría que solo México, de todos los programas que pude evaluar, tiene un ministerio que ofrece cursos de actualización docente. Y estos no están al alcance de todos los docentes. Muchos ni siquiera tienen conocimiento al respecto. Entonces, ¿de qué manera se debe adaptar la formación? No solo para mejorar en calidad a nivel universitario, sino también para permitir a estos docentes obtener herramientas en autonomía. ¿Qué herramientas te debo dar como docente, como futuro educador, para que tú te puedas autoformar a futuro? Muy bien, muy bien. Interesante, porque tenemos claro que las universidades forman, pero aquella parte, digamos, como se dice, vamos a temas concretos que necesita el docente para actualizarse, algunas veces no están ahí y quizás no es un grado superior, quizás no es la maestría, quizás es, o quizás fortalecer el programa desde el manejo de capacitación complementaria, pero para llevarla directamente a la práctica. Uh-huh. Exactamente. Muy bien, muy claramente identificada la necesidad. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que sucede en general a nivel de la formación continua, lo que es la formación profesional del docente? Las instituciones tienen cierta tendencia a no hacer inversiones en formación hasta que sea indispensable. Eso es algo que esta pandemia actual con respecto al COVID-19, estamos todos encerrados, nos ha podido mostrar. Las instituciones durante el año no tienen un plan de formación. Yo me encargo de desarrollar para instituciones planes de formación y me doy cuenta cuando llego que le pido a la institución, ok, ¿cuál es la formación previa que sus docentes han tenido? Bueno, no, la universitaria. Y muchas veces contratan a personas que tampoco se han graduado, que no tienen la formación universitaria o que son de otras áreas y por falta de profesionales en la docencia, que es otro problema existente en la actualidad, realmente tienen que contratarlos porque no hay otra opción. ¿Cuál es el problema principal? Llega una pandemia mundial. Se ve el desespero de enseñar a distancia. Existen países, y planteo el caso de Venezuela y también el caso de Perú, donde tuvieron que esperar más de 2 meses, diría yo 1 mes y medio, casi 2 meses, para poder retomar lo que era el plan educativo anual a nivel de instituciones públicas. No puede ser que no exista un plan de contingencia en caso de que cosas así puedan suceder. No existía un plan, todos empezamos de cero. Entonces, ¿qué sucede? Las instituciones educativas empezaron a salir a buscar y los profesores con experiencia e investigación empezaron a formarse también para poder entrenar y capacitar a otros profesores. Y se empezó a crear una nueva profesión que sí existía, pero que era muy poco tomada en cuenta, y es lo que es la asesoría pedagógica.
Generalmente cuando nos dedicamos a la formación somos asesores pedagógicos, más que consultores en sí. ¿Qué sucede? Las instituciones ahora sí están invirtiendo, sí están poniendo de su parte, sí están buscando, pero es porque la necesidad es indispensable. Si no encuentro quien me forme a mi personal docente, no tengo con quién trabajar, puesto que la formación es de por sí muy pobre y, como planteé antes, la universidad no está dando formación docente en lo que es la enseñanza a distancia. Es increíble ver que ni siquiera una materia en ninguno de los 10 o 15 programas académicos que yo me leí de educación tenga educación a distancia, tecnología de la información y la comunicación. No la hay, es algo indispensable. Incluso si estamos en un modelo presencial, imagínate que quieras trabajar con un método distinto como el aula invertida, que es muy famoso en el siglo XXI. No puedes hacerlo porque no sabes cómo hacer una cápsula de video y montarlo en un aula virtual. Y son cosas de pregrado. Cuando pasas a una maestría, tú ves las investigaciones de maestría y realmente las investigaciones están orientadas a estas áreas, pero se supone que son áreas en las que ya los docentes conocen, ya se tiene experiencia con esto y por lo tanto, bueno, voy a realizar investigaciones en lo que es educación a distancia o metodologías, digámoslo así, no convencionales, porque así es como se consideran no convencionales. Entonces, ¿qué sucede? Las instituciones también tienen que poner de su parte en el sentido de que la formación continua del personal docente es una responsabilidad de los gestores educativos, así como de las instituciones de educación superior. Si yo soy dueño de un colegio, soy director de un plantel educativo o coordinador pedagógico, puesto que el coordinador pedagógico también tiene esa función, yo debo encargarme de crear programas de formación continua al menos una vez al año, una jornada de 5 días, 4 días, donde se tenga una actualización. No puede suceder únicamente cuando tengamos una necesidad inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos que detener todo el proceso educativo para poner al día a todo el mundo. Y en ese tiempo perdemos muchas cosas valiosas de las que podemos aprender. Por lo tanto, es importante que las instituciones también empiecen a tomar ese rol que tienen dentro del proceso educativo para poder actualizar al docente en general. No es un trabajo únicamente de las universidades, es un trabajo de todos. Puesto que, bueno, no todas las personas están en la capacidad o en el interés de realizar una maestría o un estudio de segundo grado. Simplemente prefieren estar con su licenciatura y realizar cursos diplomados o programas de formación cortas que sean prácticas, que sean muy rápidas, donde yo te dé lo que necesites para actuar directamente, sin realizar investigación, sin pasar a la práctica. Eso es lo que sería para muchos docentes una formación ideal. Sin embargo, la universidad no te la puede ofrecer. La universidad te está formando académicamente. Entonces, ahí empieza el desbalance. Las instituciones educativas deben velar por una formación que sea muchísimo más práctica, muchísimo más a la acción, y la formación universitaria, si bien tiene que comenzar a trabajar una metodología más activa, también te está formando para que seas investigador, también te está formando para que seas ser humano y también te está formando para que seas un académico. Es ahí donde se crea un balance profesional. Hay muchas personas que no quieren dedicarse al mundo académico, pero quieren seguirse formando. ¿Quién las va a formar? Es ahí donde empieza entonces el trabajo de los asesores pedagógicos que han empezado a crecer en la actualidad por esta situación, y es el de diseñar y desarrollar programas de formación docente, programas donde los docentes puedan actualizarse de manera práctica. Ahora bien, retomando todo el problema de la pandemia, todo lo que ha sucedido en la actualidad y lo que acabo de plantearte, que las instituciones solo buscan esto cuando es indispensable, cuando es el momento justo, ok, tenemos este problema, vamos a buscar formación. Si no, no, es ¿qué va a pasar después de la pandemia? Las instituciones seguirán actualizándose, los docentes seguirán actualizándose. ¿Realmente continuaremos integrando la educación a distancia como una modalidad nueva en la educación latinoamericana? Es algo que no se pensaba. En países europeos y en Estados Unidos o Canadá es algo viejo, realmente no es una novedad. Pero en nuestros países, en los países que conforman Latinoamérica, estamos hablando de un cambio total de la educación, una inversión total de los modelos educativos que poseemos. Entonces, ¿cuál es la problemática? Cómo las instituciones, los docentes, las universidades y los entes gubernamentales que están relacionados a la educación se van a adaptar a estas circunstancias después de que termine el proceso actual que tenemos de cuarentena o de educación 100% virtual. ¿Qué haremos? ¿A dónde vamos a ir? Ese es el planteamiento central de esta problemática. Muy bien. Hablando del tema de contratación docente,
se contrata un docente. Bueno, normalmente en los países latinoamericanos, cuando es el Estado, últimamente se han venido implementando algunas pruebas, algunos requisitos de idoneidad que también se complementan con el grado académico. Ya no basta con que yo sea licenciado. Por supuesto, hay muchos licenciados trabajando que no han sido, digamos, filtrados en el momento de la contratación bajo un esquema de prueba de conocimientos técnicos. Si me hacen examen de historia para saber si puedo dar historia o estoy bien actualizado. Ahí hay un modelo público, está también el modelo privado que contrata desde la perspectiva privada y que debería regirse también por los lineamientos del Estado, que es al final el ente rector del tema educativo. Pero independientemente de eso, ¿qué se debería hacer en el proceso de contratación docente desde las competencias y el proceso en sí para asegurarnos que quien ocupe la posición sea realmente la persona, pues no la perfecta, pero la persona más cercana a lo que plantea un modelo realmente con el compromiso y los aspectos que mencionas? Porque, como lo decías antes, y me ha llamado mucho la atención, el tema del prediagnóstico, aquel acercamiento inicial antes de empezar a ser el profesor, de conocer un poco, de acercarme. Pero bueno, temas de contratación docente, ¿cómo estamos por ahí? ¿O qué se sugiere? Que se sugiere, por supuesto. Me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque es un tema que lleva en discusión en varios grupos que tengo con docentes de hace un tiempo para acá. Es un tema muy curioso y durante mi experiencia profesional, que si bien no es muy larga, unos 5 años trabajando, me he dado cuenta, he podido observar más de 5 procesos de contratación docente distintos. Todos han fallado en cierto punto a mi perspectiva personal. Yo también me formo en lo que es el área de recursos humanos y lo he hecho particularmente por este motivo, porque me interesa mucho, primero, lo que es la capacitación del personal y segundo, la contratación. ¿Qué sucede particularmente en el caso docente? ¿Dónde está el primer filtro al momento de llegar a una institución educativa? ¿Quién me evalúa a mí para ser docente en esta institución? ¿La dirección? ¿La coordinación? ¿Un departamento de recursos humanos? Es aquí donde empieza el problema. Si a mí me contrata un docente, el docente va a evaluar las competencias en didáctica, probablemente en pedagogía, y en el mejor de los casos podría evaluar mis competencias tecnológicas y de liderazgo o de comunicación. Por otra parte, si me contrata un captador, una persona especializada en recursos humanos, entonces, ¿qué va a buscar? Bueno, un buen desarrollo personal, una buena empatía, un profesional con un buen perfil psicológico adaptado ante un docente con liderazgo y en muy pocos casos la parte didáctica. He tenido la oportunidad de ver ambos modelos. ¿Qué sucede cuando te contrata un captador de recursos humanos, una persona especializada en psicología organizacional? ¿Y qué sucede cuando te contrata un docente, una persona que es netamente educador? ¿Ok? Caso A, te contrata recursos humanos. Eres muy bueno, quizás sabes mucho del tema que vas a presentar, tienes un buen perfil para el trabajo. Tus alumnos te adoran porque tienes el buen perfil de competencias para trabajar como docentes. Sin embargo, cuando vamos a lo que es la supervisión educativa, nos damos cuenta que a nivel didáctico tienes una formación muy pobre. Aplicas estrategias que realmente no funcionan. Aplicas métodos de evaluación que no son concordantes a lo que son las estrategias que planteas y a los métodos que utilizas. Puede ser muy tradicional, Manuel, pero si no hay coherencia entre evaluación, planificación, diseño, estrategias, las cosas no van a ir bien, no van a funcionar bajo ningún contexto, ni aunque utilicen los métodos más modernos. He tenido que ver estos casos y me he dado cuenta que también se ve mucho que son docentes que por ciertos motivos sufren de lo que llamamos burnout. ¿Okay? Yo hice un pequeño artículo para un periódico aquí llamado Estándar Digital, donde hablaba del burnout docente y contaba mi experiencia al respecto. Yo sufrí de eso cuando iba comenzando como profesor. Los profesores que son contratados por una persona especializada en recursos humanos realmente tienen poco acompañamiento a nivel pedagógico. Ya en el instante en que mi institución para la captación de personal tiene íntimamente un gestor o una persona especializada en el área de recursos humanos y no en el área de educación, entonces ya a nivel organizacional mi empresa tiene otro enfoque. Ya yo estoy trabajando con docentes como empleados. Ya no hay un acompañamiento pedagógico, quizá un seguimiento real, y por lo tanto estos docentes pueden encontrarse con situaciones de aprendizaje que no pueden afrontar porque no tienen el nivel de competencias técnicas. Ese es el caso A. Muy bueno por un lado,
bastante malo por el otro. ¿Qué sucede en el caso B? Me contrata un docente que tiene sus años de experiencia, es supervisor, coordinador y se encarga de muchas cosas dentro de la institución más que de enseñar. Voy a evaluar las competencias técnicas, didácticas y conocimientos. Y te lo voy a contar porque tuve la experiencia de cerca en una institución en la que trabajé y fue una experiencia bastante mala, bastante grave a nivel organizacional. Es una empresa, una institución que me ha criado durante mucho tiempo y que yo aprecio muchísimo, pero fue un problema que llegó a largas. ¿Qué sucede? Si tú no estás tomando en cuenta el desarrollo personal de la persona, ni a quién estás contratando a nivel empático y sentimental, a nivel emocional, digámoslo así, o sea, una persona emocionalmente inteligente, tú no sabes realmente con quién vas a trabajar. Llegaron a contratar a personas en estas instituciones que tenían muy buenas competencias como docentes, explicaban muy bien, tenían buenas estrategias. Incluso muchos trataban bien a sus estudiantes. Sin embargo, llegaron a tener problemas legales en la institución. Llegaron a tener problemas por tratar mal a los estudiantes dentro del aula de clases, entre ellos hacer bullying y demás. Llegaron a existir circunstancias donde docentes, y esto no lo viví en una institución donde trabajé, sino que lo pude observar de cerca en una institución de mi ciudad, donde se veían comprometidos en problemas legales. Los docentes en problemas legales asociados a robo, relacionados al trato con estudiantes menores de edad, que no se deben ver, que no son éticamente correctos. Entonces, ¿qué sucede? Contrataste un buen docente, pero conseguiste a un personal que lo que le está haciendo es daño a tu institución y que también está afectando negativamente el proceso educativo, porque es algo que no debería verse ni debería aceptarse, tolerarse en ninguna institución educativa. Ciertos factores que, bueno, son malos. Entonces, ¿a qué conclusión he llegado yo a nivel de lo que es captación docente? ¿Qué es lo que yo considero ideal? Dos posibilidades. Perdón, hablas antes de llegar a esa propuesta, hablas del que es contratado bajo un esquema de, digamos, convencional de recurso humano como una organización privada, y estamos hablando del que es contratado por un colega que, digamos, que analiza competencias técnicas para decir, bueno, me parece que va a ser un buen profesor de matemáticas, domina los contenidos, me dice que ha dado los últimos años de la secundaria, pues contratémoslo. Es esa la propuesta, ¿no? Y nos vas a plantear algo, un híbrido entre esto para no quedar solamente en una estructura tan administrativa ni quedar con la contratación hecha solamente desde la perspectiva técnica. Exactamente. Muy bien. Exactamente, eso es lo que quiero plantear. ¿Cuáles son las dos soluciones que yo planteé? Porque planteé dos. La primera, el docente que va a contratar debe formarse en gerencia educativa o en gestión de recursos humanos. Tengo un complemento docente amplio, tengo mi experiencia, sé a nivel pedagógico lo que estoy haciendo, pero también sé de procesos de captación de personal, desarrollo y comunicación dentro de los equipos de trabajo y liderazgo. Tengo una formación que me permite a mí captar personal. Quizá no a nivel de pruebas psicológicas, pero tengo las bases que necesito para entender cómo saber quién es esta persona que está ante mí, porque realmente una entrevista de trabajo docente nunca va a durar más de 3 horas. Entonces, ¿cómo en 3 horas yo puedo saber si la persona que estoy contratando es buena para mi institución, puede ofrecer algo bueno a mi institución, tanto a nivel humano como a nivel técnico? Caso número 2, ¿cuál es la segunda opción? 2 filtros. Te evalúa el docente, el coordinador de estudios, y te evalúa la persona especialista en recursos humanos. ¿Cuál es el problema particular con estos 2 filtros? Y lo viví en una institución en la que quise ingresar hace unos cuantos años. Es muy buena, vas a conseguir un muy buen equipo, realmente es un sistema que funciona muy bien porque lo he podido ver trabajar y se crean equipos de trabajo muy, muy buenos, en óptimas condiciones, porque se hace un equilibrio entre lo que es pedagógico y lo que es psicológico, ¿no? Se crea un perfil de competencias que también está asociado a las destrezas pedagógicas o didácticas, ¿no? Sin embargo, en países donde existen crisis docentes, y podemos tomar en cuenta muchísimos países de Latinoamérica, en este caso, es muy difícil captar personal con los 2 filtros. Muy, muy difícil, porque o no pasan uno o no pasan el otro. Lo vivimos en Venezuela, se ha vivido en otros países, es complejo. A lo mejor, bueno, no, me fue espectacularmente en la prueba, imagínense que voy a ser profesor de inglés. En la prueba de inglés me fue espectacular, la prueba de didáctica de una clase, encantado todo. El test psicológico no lo pasé, no me contratan. Entonces,
Sí, nos ponemos a ver la cantidad de personas que concursan hoy en día, porque en Venezuela se trabaja lo que son los concursos docentes en todos los niveles de la educación, son muy pocas para establecer una captación en 2 filtros, ¿ok? En 2 etapas. Por lo tanto, a mi criterio personal, en Latinoamérica lo ideal sería una persona capacitada para contratar personal en recursos humanos que sea docente y que tenga experiencia dentro de la institución o en la educación en general. Alguien que pueda trabajar en ambas áreas. Un gerente educativo sería ideal. Muy bien, ahí hablamos del modelo de contratación. Interesante porque sí, efectivamente hay procesos, digamos, generalmente en el Estado donde no se interviene desde esta parte y efectivamente, como bien lo apuntás, pueden haber hasta patologías que repercuten en daños a menores o a cualquier ser humano dentro de un contexto estudiantil. Y se aborda a la persona en la contratación solamente por un grado académico, pero no nos estamos asegurando de la otra gran responsabilidad, que es un ser humano que esté emocionalmente equilibrado y estable para pararse frente a un grupo y saber que tiene otros seres humanos al frente. Es muy dado, al menos, te hablo del ejemplo de Costa Rica, sé que se están haciendo esfuerzos ya con competencias a nivel técnicas, porque también tenemos algunas debilidades muy marcadas en la formación que repercuten en la calidad, pero por, vamos a ver, debilidades en los conocimientos técnicos. Entonces se está trabajando en eso, pruebas de idioma, porque en algún momento nuestros profesores de inglés salieron con niveles sumamente bajos según el marco de referencia europeo. Entonces se están haciendo esfuerzos, propuestas estatales con algunas entidades para darles actualización en conocimientos técnicos a docentes de inglés que ya están en servicio y algunos con su plaza en propiedad. Digamos que ahí se ataca el tema. Ahora creo que se está abordando otros docentes en otras competencias, entonces entiendo por lo que leí un día de estos que ya va a haber requisitos de pruebas técnicas para todo el proceso de reclutamiento. Pero y la otra parte, y el equilibrio emocional de un docente, nadie lo está midiendo para saber si es alguien que viene con una patología que podría ser pedofilia perfectamente para pararse frente a un grupo de niños. Hay una carencia y nos vamos solamente por la parte técnica, pero muy bueno este equilibrio porque alguien con las dos opciones y quizás hasta con conocimientos en psicología podría generar mejores filtros. De lo que se trata es, pues no solamente que sepa la materia que imparta, pero también que sea realmente un ser humano frente a seres humanos. Muy bien, así es. Muy bien. ¿Qué pasa con los programas? ¿De qué nos podés hablar con respecto a programas de formación? ¿Por dónde? Porque este tema es tan complejo que, vamos a ver, este tema es repetitivo, pero es necesario, está ahí presente, sí. Lo hablan los políticos, lo vemos en los resultados, lo hablan padres de familia, criticamos los modelos, pero no generamos aportes. ¿Qué pasa con los programas? ¿De qué están careciendo los programas para poder llegar a que en el momento de una contratación el resultado sea un mejor docente? Por supuesto. ¿Qué sucede en general con los programas académicos? Y puedo hablar del caso de todos los programas que pude estudiar en Latinoamérica. Los programas carecen de muchas herramientas que o se cubren de manera muy superficial o simplemente no se toman en cuenta. Te lo digo yo basándome en mi experiencia personal. Yo considero que mi universidad ofrece una buena formación. Sin embargo, existen muchas carencias a nivel técnico incluso. Nosotros solíamos ver didáctica general en mi carrera y actualmente ya no existe. Estamos hablando de una carrera de educación con mención donde no ves didáctica nunca. Ves una didáctica específica, pero sin la didáctica general, la didáctica específica realmente tiene un sustento muy pobre, ¿okay? Muy débil. Entonces están saliendo docentes con los cuales he podido hablar y con los cuales he podido también trabajar y me doy cuenta que realmente el déficit está tanto a nivel personal, tanto a nivel humano, como a nivel técnico. ¿Cuál es el primer problema? Estamos trabajando con programas que están muy desactualizados. Programas que se actualizaron supuestamente en el año 2012, 2014, 2015, 2009 y que aún así, supuestamente actualizados, cumplen con un currículum que está muy adaptado a lo que es la educación tradicional, ¿okay? La educación donde no era tan necesaria una formación muy amplia en psicología,
Hoy en día una formación amplia en psicología es indispensable para cualquier docente. Antes quizás no tanto, antes, bueno, teorías del aprendizaje, Piaget, Vygotsky, los de siempre, ¿no? Y las etapas del desarrollo y bueno, listo. Hoy en día no, hoy en día tienes que estudiar teoría de la personalidad, tienes que estudiar integración escolar, déficit de atención, hiperactividad, todos los problemas que existen de aprendizaje que nuestros alumnos podrían tener al ingresar a un aula y que si bien siempre han existido, gracias a la evolución, y eso es algo muy bueno, hoy en día tienen mucha mayor visibilidad y están siendo mejor tomados en cuenta. Tenemos muy pocas materias que están asociadas a lo que es la integración escolar, no se ve. Tenemos muy pocas materias asociadas a lo que es la diversidad, tenemos muy pocas materias asociadas a lo que son las emociones en general. Entonces, por supuesto, tenemos una formación que no nos forma como humanos. ¿Cómo yo salgo a un aula de clases a formar humanos si yo no estoy totalmente formado como humano? Eso es un proceso constante, pero yo también debo cumplir con un desarrollo amplio en lo que es desarrollo personal, en lo que soy yo como persona, para poder impartir mis conocimientos a otros. Como decía un profesor muy famoso, cuyo nombre no recuerdo en este momento tristemente, maestro de matemáticas muy famoso en España, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, si mal no recuerdo, es que realmente las materias en sí no son lo más importante. Las materias a nivel escolar, por supuesto. A nivel escolar las materias son medios a través de los cuales tú vas a ayudar a que el alumno se desarrolle. Entonces, ¿por qué en la formación universitaria seguimos centrados en los contenidos, y no estamos pasando a lo que es la acción? Ok, ¿qué se debe hacer y cómo se debe hacer para afrontar los problemas modernos en educación? ¿Cómo debo implantar una metodología de enseñanza-aprendizaje? Realmente no lo hay. Por otra parte, algo que planteaba anteriormente, los programas de educación por mención, donde estudias, por ejemplo, educación mención ciencias naturales o educación mención biología y química, como se ve aquí en Venezuela, son programas que dan demasiada importancia a la mención y que dejan de un lado el componente docente. Fíjate de algo, aquí hay un problema grave. Estamos hablando de 6 características esenciales, las que yo planteaba, que son, bueno, didáctica, conocimiento, tecnología, liderazgo, desarrollo, empatía. Y ahora también tengo materias que son específicas de una mención. Imagínate la cantidad de contenido que existe. Y cada día las universidades latinoamericanas, en vez de buscar manera de cubrir una mejor calidad de contenidos, están acortando sus programas académicos. Está bien, si vemos otros países, vamos a Europa, una licenciatura dura 3 años. Está bien, chévere. Sin embargo, tú tienes que evaluar también con qué base están llegando las personas que vienen de un bachillerato, de una secundaria, a la universidad. Puesto que muchas universidades en Latinoamérica tienen que cubrir competencias que se pueden cubrir en bachillerato. Yo no tengo por qué enseñarte a generar un argumento a nivel de lógica, construir un argumento, estando en la universidad. Son competencias que se pueden desarrollar en secundaria. Yo no tengo por qué enseñarte a hacer un resumen, un informe. Tú tienes que conocer ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque parezca increíble, aunque suene increíble, no se están enseñando. Entonces, el problema del programa de formación docente no viene solo de la universidad, viene también de la formación previa. ¿Cuál es toda esa formación anterior que me impide integrar conocimientos importantes y trascendentales dentro de la formación moderna, debido a que tengo que incluirlos a ellos porque están rezagados, porque son contenidos que los estudiantes nuevos o que los integrantes nuevos de estos programas no poseen? Yo tuve que estudiar informática. Yo tuve que estudiar matemática 1, tuve que ver 2 talleres de lengua, yo volví a ver lo que era análisis sintáctico, volví a ver lo que era sujeto, verbo y predicado, un conjunto de temas que, ok, sí son importantes porque tienen su importancia, pero no son 100% relativos a lo que yo voy a hacer a nivel profesional y que por lo tanto obligan a las instituciones a reducir, o mejor dicho, digámoslo, a acortar otras materias, otras unidades curriculares, con la intención de poder meter estos programas dentro de sus currículum en general. Copiamos modelos extranjeros, muchas veces para bien, muchas veces no pensando que las necesidades en Latinoamérica son distintas a las necesidades en otros países. Es por eso que queremos crear carreras más cortas, porque en otros países las carreras son más cortas, pero no estamos pensando realmente en el por qué en otros países las carreras sí pueden ser más cortas y por qué Latinoamérica quizá no esté preparada para dar ese salto. Quizás tengamos que seguir con licenciaturas muy completas que sigan siendo de 5 años como mínimo. Muy bien.
Tengo que pedirte 30 segundos porque necesito reconectar la computadora que se me fue, conectarla antes. Un segundo. Perfecto, tranquilo. Listo, eso sucede, es parte, pero bueno, ya estamos de vuelta. Muy bien, temas de formación con programas que quizás no son atinentes al contexto, ¿cierto? Cuando hablas de extender o de mantener una licenciatura en 5 años, lo estás viendo desde la necesidad del contexto, ¿cierto? Totalmente. Okay. Totalmente. Y en el balance de su contenido curricular. Muy bien. Así mismo es. Perdón, tengo un comentario, me lo hacen aquí en México, Anaelia, y dice, hay maestros que son unas eminencias en su materia, pero no saben transmitir los conocimientos o bien no tienen vocación para trabajar con estudiantes de ciertas edades. Y a veces hay maestros que trabajan por necesidad, no por vocación. Es difícil porque trabajas con muchas personas personas con distintas personalidades en formación. A veces los alumnos se desmotivan. Creo que tiene que ver con el componente humanista de esa formación integral, de un componente incluso de las áreas de lo que hablaba, de integración a los equipos de trabajo, del tema psicológico también, que es importantísimo para un docente en el balance de la formación. Pero un comentario muy válido, no solamente lo vemos a nivel de primaria, sí, muy apropiado. Lo vemos a niveles universitarios. Algo que es muy triste es encontrarme un doctor en finanzas que es un verdadero sabio, pero llega a una universidad en algunos momentos y está frente al grupo y no sabe qué hacer. Porque dice, bueno, pues no sé ni qué voy a evaluar, ni cómo se evalúa. Entonces, imagínate toda la dinámica y lo que se pierde y lo que se desperdicia a alguien con tanto conocimiento frente a otros por un asunto estratégico pedagógico. Así es, totalmente de acuerdo. En efecto, considero que el comentario que hizo es muy pertinente porque muchas veces a nivel de gestión educativa lo que sucede, y te lo digo como coordinador de corazón, esa siempre ha sido una de las profesiones que más me ha gustado, lo que es la coordinación pedagógica, se debe tomar también en cuenta lo que son las necesidades específicas del personal docente en general. Existen docentes que no se adaptan a ciertos grupos y esto no es algo que se pueda acusar ni que se pueda juzgar. Yo enseño muy bien a niños, a mí me encantan los niños, me encantan los adolescentes. Con adultos yo he podido crear cierto feeling, pero siento que no es igual. Eso está bien, eso no tiene nada de malo. Más bien, es algo que se debe alimentar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se sabe a nivel de gerencia y volvemos, porque las personas que trabajan en gestión tienen que también tener formación en gerencia, es porque tú tienes que tener a cada empleado de tu institución o de tu empresa trabajando en un lugar donde pueda dar un rendimiento máximo. Y para que exista un rendimiento máximo dentro del espacio de trabajo, yo tengo que trabajar donde yo me sienta cómodo. Entonces, bueno, es cierto, muchas veces muchos profesores no se sienten cómodos con grupos de ciertas edades, muchos profesores suelen preferir ciertos grupos que otros, suelen preferir ciertas secciones o ciertos años escolares que otros. Por ejemplo, yo prefiero primer grado a quinto grado, por poner un ejemplo, y es necesario que a nivel de gestión, a nivel de dirección académica, también se tomen en cuenta estas cosas. Con respecto a lo que ella planteaba, la persona que hizo la pregunta, considero que es muy pertinente lo que estableció en el sentido de que muchas veces las personas que estamos integrando al mundo educativo, a lo que es la educación en general, no tienen real vocación para ser educadores, no desean ser educadores. Como plantea, hay algunos que lo hacen por necesidad, hay unos que lo hacen porque, bueno, la vida los ha traído hasta este punto y aquí estamos, pues se ha visto. Yo conozco muchos docentes que trabajan así. Algunos trabajan bien, otros no tanto. Unos hacen un esfuerzo por formarse porque, bueno, están en esta área y desean dar lo mejor de sí. Hay otros que simplemente ni siquiera lo intentan. Y es algo que tristemente debemos combatir, pero no podemos evitar. Debemos combatirlo en el sentido de que la vocación también es algo que se puede descubrir dentro de la captación de personal docente.
Sin embargo, no se puede evitar que siempre hayan personas que vayan a llegar y que vayan a venderte cualquier cantidad de mariposas, a decirte, sí, la educación es mi pasión, y cuando los encuentras en un salón de clase les están gritando a los niños. Realmente son muchas cosas las que están en juego en ese sentido. Como lo digo, es inevitable, pero sí se puede gestionar. Se pueden buscar maneras o filtros a nivel de captación donde diga, ok, ¿cómo yo puedo identificar si esta persona realmente ama lo que hace? ¿Cómo puedo saber yo si realmente está apasionada por la educación? Una vez en una entrevista de trabajo, fue mi primera entrevista de trabajo, por cierto. Me acuerdo que la persona que se encargaba de realizar la captación era una captación con doble filtro, ¿no? Era la de recursos humanos, la especialista de recursos humanos, ya era psicólogo, también hablaba inglés, era un instituto de inglés, y ya previamente me habían realizado una prueba lingüística. Entonces estaba la prueba lingüística, la captación por recursos humanos y después la captación a nivel técnico con un coordinador pedagógico. Lo primero que ella me preguntó, lo primerito que me preguntó fue, ¿de dónde viene tu pasión por enseñar idiomas? Fíjate, es una pregunta tan compleja y tan profunda que si no contestases con la verdad, no la pudieras responder en el instante, ¿ok? Tuvieras que formular. No cualquiera la puede formular. Yo, que sentía vocación total y que todavía la siento por lo que es enseñar, tuve que pensar, tuve que decir, ok, ¿por qué me gusta enseñar entonces? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué quiero hacer esto? Son preguntas que te pueden permitir tener una pista de, ok, ¿de qué manera yo puedo saber si esta persona realmente se agrada por lo que va a realizar dentro de mi institución? Cosa que es indispensable, porque para tener empleados que den lo mejor de sí, tienen que estar en lugares donde quieran estar y tienen que trabajar como lo deseen. Eso es indispensable en cualquier empresa de cualquier área, no necesariamente educativa. Uno hace las cosas según cómo se sienta. Si se siente agradablemente o si siente agrado a un lugar específico, va a trabajar eficientemente. Muy bien, vamos a ver, yo creo que vas a tener que regresar porque realmente es impresionante primero tu vocación. Esta no es una entrevista laboral, pero tu vocación, tu pasión, tu amor por la docencia, por la coordinación docente, es muy claro que se desborda el compromiso de entender ese mundo de un ser humano frente a otros, formándolos, pero no solamente en las competencias técnicas, sino integralmente, y eso es muy valioso. Vamos a ver, estamos incluso en una época histórica donde se requiere un replanteamiento de muchas cosas, todo lo que tiene que ver con un nuevo despegue en el tema económico, social, y qué otra cosa mejor que la educación. Y estamos con una cobertura y tenemos un montón de universidades y privadas y públicas, pero deberíamos de ir y revisar un poquito por dentro qué es lo que está pasando, cómo asegurarnos que cada una de esas personas, aunque hay excepciones, como lo dijiste, y no es un mundo perfecto, claro, pudiera llegar realmente a comprender la importancia de estar frente a otro, formándolo para la vida. Es que formamos para una materia, formamos para tener un trabajo un cuatrimestre, pero formar para la vida es una responsabilidad mayor. Son muchas cosas, Wender, pero bueno, por un asunto de tiempo también. ¿Nos compartirías dentro de esto una propuesta para una clase modelo desde un consultor pedagógico? Yo aquí soy colega tuyo, pero estoy tomando nota y aprendiendo un montón de cosas. Perfecto. Bueno, una clase ideal. Yo siempre he dicho que clases ideales no existen. Existen unidades ideales, unidades didácticas ideales. Existen segmentos de clase, grupos de clases ideales. En el aula, a nivel de métodos, a nivel de estructura, uno siempre puede trabajar como más cómodo se sienta, siempre y cuando exista coherencia pedagógica. ¿Qué es la coherencia pedagógica? Yo evalúo como enseño, yo enseño como planifico, yo planifico como el método que utilizo se adapta a mi estilo de enseñanza y existe armonía entre todas las cosas que yo aplico dentro y fuera del aula. Sin embargo, imaginándonos que plantearíamos una clase. Vamos a dar una clase de francés. Yo trabajo mucho con francés, esa es mi área de idiomas en general, esa es mi área de especialidad. Un día llegué a un aula de clases, hice una lluvia de ideas, les pregunté, bueno, muchachos, vamos a hablar de su experiencia con lo que es la ecología. ¿Qué opinan ustedes de la ecología? ¿Qué palabras se les vienen a la mente cuando uno dice ecología, efecto invernadero, todas esas cosas?
creamos una lluvia de ideas. De esta manera activamos conocimientos previos, ya sabemos qué es lo que conocen, y al mismo tiempo empezamos a elaborar co-construcción de conocimientos. Todos van a juntar lo que tienen para crear algo más grande. Hicimos una nube de palabras en la pizarra. Pasamos por esto a lo que es la primera estrategia del desarrollo. Yo les planteo el objetivo. El día de hoy van a aprender a hablar de nuestro futuro desde el enfoque de la ecología. ¿Qué podría pasar en un futuro si no cambiamos nuestros hábitos en la actualidad? Todo en francés, por supuesto. La idea es no solo desarrollar el francés como tal, sino también desarrollar la competencia ecológica, que exista un desarrollo de la competencia ambiental. ¿Qué sucede? Existe un texto, van a leerse el texto una primera vez, me van a decir de qué trata de manera general. Una vez que hiciéramos la discusión, ok, el texto trata de este y este tema, está la idea principal, ok, van a subrayar dentro del texto todas las predicciones que existen sobre el futuro. Están subrayan. Luego de haber subrayado todas las expresiones que están en hipótesis, vamos a sacar esas frases y las vamos a pasar a la pizarra. Cada uno separó, anotó su frase en la pizarra de eso que ya habían extraído del texto. ¿Qué sucede? A partir de esas frases estudiamos la formulación de hipótesis en francés. Pasamos por un ejercicio de práctica guiada, y después, para concluir, entonces les pedí que realizaran predicciones o hipótesis sobre lo que podría pasar de aquí al 2050, en francés, por supuesto, si no cambiábamos nuestros hábitos con respecto al medio ambiente. Vamos a analizar un poco esa clase, ¿no? Porque explicarla es solo la parte más sencilla, por así decirlo. ¿Cómo estructuré mi clase? Algo muy simple, un concepto muy básico en pedagogía. Los eventos de instrucción de Robert Gagné, ¿ok? Inicio, desarrollo y cierre. El inicio, presentación de objetivos, de los estímulos iniciales y llamado a conocimientos previos. Durante el desarrollo presenté estímulos, creé práctica guiada y di retroalimentación sobre las respuestas que los estudiantes entregaron. Y para un cierre, lo que era ya aplicación dentro de otro contexto, hice lo que fue, ok, ahora en su situación personal, lo que ustedes creen, según su perspectiva, ¿qué consideran ustedes que podría pasar? Ok, aplicaron lo que habían aprendido a un contexto un poco distinto. ¿Qué sucede en particular? El objetivo de enseñanza era crear hipótesis en francés y poder hablar en francés y discutir, por supuesto, sobre el efecto invernadero y la situación ambiental en la actualidad. El objetivo va totalmente de acuerdo con lo que yo di como actividad final. Quiere decir que el objetivo de mi clase es totalmente observable. Lo que yo planteé en el objetivo tiene congruencia con lo que hicimos al final. Ahora, aparte de eso, viene algo, un comentario que me han hecho muchísimos estudiantes durante mi experiencia laboral y que de verdad me ha hecho sentirme muy contento. Y es algo en lo que han concordado muchos estudiantes, Manuel. Profesor, me encantan sus clases porque siempre estoy ocupado. Siempre tengo algo que hacer. Fíjate de todas las estrategias que yo te di, toda la lista de actividades que yo te di. Todas eran actividades que iban a realizar los alumnos. En ningún momento te dije yo voy a explicar tal cosa o yo voy a hacer tal cosa. Siempre fue el estudiante el que tenía algo que hacer. Por lo tanto, la metodología se vuelve activa porque lo mantiene ocupado. Ahí es donde yo te hablaba, aulas de alto desempeño. Es de alto desempeño porque no solo están prestando atención, sino que también están trabajando constantemente. Están construyendo, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué esta clase sería ideal? Los objetivos tienen coherencia con lo que yo planteo como actividades. Las actividades están siempre orientadas al alumno, le permiten construir conocimiento, existe colaboración, o sea, el conocimiento se construye de manera colectiva y finalmente estoy tomando en cuenta su experiencia personal y estoy partiendo de ese elemento, o sea, de lo que tú crees como propio, para entonces yo enseñarte lo que es nuevo. Piaget, si nos fuéramos a la teoría clásica, ¿no?, planteaba que eso era muy importante. Siempre se debe comenzar por lo que ya la persona conoce, por su experiencia de vida. No te puedo hablar de los colores si no te planteo primero cómo ves los colores en tu propio mundo, en el caso de un niño. Ahora bien, eso es una clase ideal. ¿Cómo construyo yo una unidad pedagógica, una unidad didáctica completa ideal? Imagínate que yo creé 3 clases con esa misma temática, la ecología. Las 3 clases tienen una estructura similar, son temas relativamente cercanos, ok, vamos a ver las noticias del tiempo, el clima, la ecología, etc. Yo aplico una metodología por proyectos. No es el único método que existe, ni es el más moderno, ni es el mejor, pero es extremadamente útil y eficiente.
Al final de esas 4 clases, yo hago un cierre de unidad didáctica con un proyecto. El día que lleguen a la clase van a sentarse todos en grupos de 4 personas, siempre en colaboración. Juntos van a pensar cómo llamarían a su canal de televisión propio y van a diseñarle un logo. Juntos están creando algo nuevo a partir de todo lo que han aprendido. Después de haber creado ese canal y de haber creado ese logo de ese canal que van a presentar, van a crear su propio programa de televisión de noticias. Y en ese programa de televisión de noticias van a dar noticias sobre el tiempo, el clima y las hipótesis sobre lo que podría pasar en un futuro a nivel ambiental. Esas presentaciones son grabadas en video y son evaluadas por todos los alumnos a través de una evaluación por pares al final de esa clase. Tomo una clase completa solo dedicada, solo destinada a mi objetivo verdadero, el objetivo que yo realmente estoy buscando, el diseño, la creación, el desarrollo, ¿ok? Un objetivo de alto nivel, un objetivo que me diga, ok, ya puedes utilizar todo lo que has aprendido en estas clases para construir esto, ¿ok? ¿Por qué planteo yo esta unidad como ideal? Ya para ir concluyendo un poco, ¿no? Es ideal porque tú estás tomando en cuenta una metodología donde el estudiante va a sacar de todo lo que ha aprendido herramientas para la vida, herramientas que él va a utilizar más allá del aula. Un día un profesor de biología muy conocido llamado Hal Abelson fue uno de los pioneros en lo que fue el desarrollo de la programación en la educación, profesor del MIT, planteaba un ejemplo de un proyecto de aprendizaje. Imagínate que en biología tú le pidas a tus estudiantes que te creen un pez, ¿ok? Que te creen un animal acuático. Tú lo verás como algo muy simple. Ok, tienes que escoger una zona geográfica donde este pez va a vivir. Según la zona geográfica, la taxonomía del pez a nivel evolutivo tiene que concordar con la zona geográfica en la que vive y las condiciones de agua en las que va a vivir. El pez tiene que vivir en un ambiente, en un entorno donde ya existan depredadores y donde existan seres menores que pueda consumir, o tiene que ser consumidor de plantas. Tienen que crear una anatomía del pez que sea coherente. O sea, tiene que ser un pez que a nivel anatómico pueda funcionar y pueda vivir en esa agua en la que se le está dando, en ese espacio geográfico. Fíjate, hay un conjunto de contenidos que están detrás de esto que tienes que manejar, que tienes que poder movilizar para poder realizar esta actividad. Toma tiempo de planificación, toma tiempo de aplicación en el aula, te puedes quitar hasta más de una clase, pero es extremadamente eficiente. Los alumnos sienten que están aprendiendo, sienten que lo que están haciendo es útil para la vida y sienten que están llevando su aprendizaje más allá, que están creando algo con lo que he aprendido. De eso diría yo que es la aplicación ideal de un método, porque bueno, el método por proyectos no es el único existente, ¿no? Sin embargo, es uno de los que yo más difundo, más promuevo, puesto que es para mí uno de los que mejor ha funcionado. Muy bien, caballero. Realmente impresionante varias cosas y te quiero hacer un comentario en voz alta y aquí en público. Qué orgullo y qué bendición que existan seres humanos como vos con este compromiso en el tema educativo, que es una herramienta para el desarrollo humano y social. Es impresionante tu mística, tu carisma, tu conocimiento. He aprendido un montón, soy educador y estoy escuchando, estoy tomando nota. Realmente es vivirlo de una manera diferente. Ahorita, después de esto que planteabas, me surge a mí una pregunta y es, ¿cuántas veces los que hemos estado frente a un grupo hemos desaprovechado la oportunidad o la posibilidad de hacer mejores cosas por diferentes razones? Por falta de herramientas, por falta de conocimientos, pero también por una actitud que es por salir del paso. Creo que es una excelente reflexión y es también un llamado de atención a todos los que nos atrevemos en algún momento a hacer docencia, porque la responsabilidad es enorme. ¿Y cuántos hemos pasado por las aulas universitarias o de secundaria frente a algunos profesores que con mucho respeto pues nos han enseñado algo, pero pudieron habernos dado más? Y el tema es que no es culpa de ellos, no es ir a juzgarlos, es que en ese momento no tenían otra forma de ver la vida y otra forma de enseñar. Pero bueno, también pues sí, una reflexión y un agradecimiento por tu tiempo, tu disposición desde el momento en que hablamos para este espacio, y también felicitaciones porque en alguien tan joven, con estos conocimientos, con ese compromiso y esa mística,
sé que vas a llegar lejísimos. De eso no, ya estás, pero vas a llegar muy lejos y eso es muy bueno. Qué bueno y qué referente de un joven profesional tan capaz, tan comprometido, pero además que se le desborda. No solamente lo plantea, sino que lo vive y lo vive con pasión. Si el tiempo no fuera de 1 hora y 10, se quedarían las 3 de la mañana y Wender no dejaría de hacernos planteamientos. Vamos a regresar en otro momento con algún tema también, en alguno de los otros, en alguna otra de las áreas educativas. Podríamos hablar de evaluación, podríamos hablar de rúbricas. Hay un tema que me apasiona, que es el dilema entre evaluación sumativa o formativa, que también surge por ahí. Así que un tema amplio, así que pues regresaremos a Venezuela en cualquier momento. Sé que la gente que está acá, a quienes les agradezco, ex profesores míos, que don Gustavo sí fue un buen profesor mío por aquello, aquí está en línea, pero él sí fue bueno conmigo y me enseñó mucho y me enseñó para la vida también. La gente agradece esta reflexión porque eso lo podemos compartir. Así que has honrado muy bien el espacio con la reflexión, el conocimiento y la devolución esta noche. Un fuerte abrazo hasta Maracaibo. Igualmente, Manuel, quiero agradecerte realmente y también quiero decir a todos los que nos están viendo que me siento agradecido porque al saber que tú has aprendido, aunque sea un poquito el día de hoy, yo he cumplido mi misión como docente. Te he enseñado un poquito, ¿ok? Eso para mí es enorme y es algo que me enriquece cada día más. De verdad te agradezco muchísimo por compartir este espacio conmigo y estoy seguro que cuando lo necesites estaré a la disposición para volver porque me ha encantado la experiencia. Quisiera cerrar con... Siempre a la orden. Sí, quisiera cerrar con lo que es el eslogan personal de mi marca, que es el aprendizaje nunca termina. Eso que tú planteabas realmente. Uno siempre estudia, se sigue formando, pero siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Ok? Es por eso que yo siempre ofrezco este tipo de espacios, también en lo que es mi marca personal. Por lo tanto, puedo invitarlos a todos a que si desean seguirme o estar al contacto de mi trabajo en general, pueden seguirme en Instagram, sobre todo @wenderjt, donde podrán tener formación gratuita, ya sea a través de este tipo de eventos en vivo, libros digitales creados por mí, pequeños cursos o talleres donde podrán seguir actualizando sus competencias. Es enriquecedor para mí siempre poder tener la oportunidad de formarles y de actualizarles, aunque sea un poquito. Y espero de verdad poder hacer parte de este espacio en un futuro cercano. Muchísimas gracias, Manuel. Para ser buen tico, yo debería decir un poquitico. Así de fácil. Muy bien. Bueno, muchas bendiciones hasta Venezuela. Buenas noches, Wender. Gracias. Igualmente, Manuel. Cuídate.